tardes, bienvenidos al Simposio Pfizer que se realiza en el contexto del workshop de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. El motivo de este simposio es discutir la experiencia latinoamericana en el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica y retardo de crecimiento. Mi nombre es Silvia Gil, yo soy pediatra endocrinóloga del Hospital de Pediatría Garrahan de la República Argentina y ya desde hace varios años trabajo con este especial grupo de pacientes. El objetivo de nuestro simposio es discutir la importancia del diagnóstico temprano y el óptimo manejo de pacientes con enfermedad renal crónica y retardo de crecimiento dentro de un grupo multidisciplinario. Y el poder evaluar o dar una noción de cuál es el problema en Latinoamérica, tanto desde una perspectiva nefrológica como endocrinológica en este tema particularmente. La agenda de nuestro simposio nos convoca la primera parte, el doctor Francisco Cano, que es profesor en nefrología pediátrica en el Hospital Luis Calvo Maquena de la Unidad de Nefrología, Diálisis y Trasplante Renal de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Nos hará un update del retardo de crecimiento en la enfermedad renal crónica desde un punto de vista nefrológico. Posteriormente, el doctor Gil Guerra Jr., profesor de endocrinología pediátrica de la Universidad de Campiñas en San Pablo, Brasil, nos hablará del mismo tema, pero abordando dentro de un contexto de la perspectiva endocrinológica. Posteriormente, el doctor Francisco Cano, el doctor Gil Guerra, quien les habla, y el doctor Ramiro Luna, tenemos un panel de discusión de preguntas que surgen muchas veces en el contexto del seguimiento de estos pacientes. El doctor Ramiro Luna es un nefrólogo pediatra del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano de Seguro Social de la Ciudad de México. Para comenzar la parte del simposio más importante, daremos la bienvenida al doctor Francisco Cano, que nos hablará, como ya les dije anteriormente, nos hará un update del retardo de crecimiento en la enfermedad renal crónica desde una perspectiva de la nefrología pediátrica. Bienvenido, doctor, le damos la bienvenida y el inicio de su charla. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a los coordinadores de este simposio por haberme invitado, porque este es un tema que hemos trabajado en mi hospital durante mucho tiempo y me encanta hablar de esto. Es una lástima que sea poco tiempo, pero vamos a conversar del tema del crecimiento en enfermos renales crónicos y cómo lo enfocamos. Vamos a hacer una breve introducción sobre la clasificación de la enfermedad renal crónica, después conversar sobre los factores que contribuyen al retraso del crecimiento y cuándo interviene esta relación entre endocrinólogo y nefrólogo, que siempre ha sido muy, muy agradable en nuestra experiencia, y después vamos a hacer un breve resumen. La enfermedad renal crónica se cataloga en 5 grados a medida que disminuye la filtración glomerular. Para no repetir lo que todos ustedes saben, ustedes tienen los primeros 2 grados, que son filtraciones glomerulares sobre 60 ml por unos 73 metros cuadrados. Esta es una etapa de prevención, de observación. No intervenimos. Pero después viene el grado 3 y el grado 4, en que el riñón empieza a manifestar su insuficiencia en distintos niveles, y esta es una etapa de sustitución. Nosotros en esta etapa sustituimos lo que el riñón no puede hacer en diferentes áreas. Y después viene la etapa 5, que es una etapa de reemplazo renal, en la que tenemos que reemplazar al riñón completamente. Y a través de esa etapa se mueve la enfermedad renal crónica y el retraso del crecimiento.
Como ustedes saben, lo que va pasando acá en este eje, ustedes ven una secuencia normal de hormona de crecimiento, IGF-1 y el efecto sobre el cartílago de crecimiento. Pero este, esta línea de continuidad es interrumpida bruscamente cuando hay una insuficiencia renal crónica, porque la insuficiencia renal crónica produce varios problemas. Acá ven ustedes los problemas más comunes y que son fáciles de resolver. Prácticamente no tenemos niños con acidosis, ni con anemia, ni con problemas de electrolitos, porque en diálisis es muy fácil resolverlo. Yo diría que tenemos muy pocos niños con problemas en ese sentido. Aquí están las SOX, que yo no sé por qué está aquí, pero la vamos a poner acá al lado de acá. Pero acá hay dos grandes áreas que nosotros sí tenemos que controlar en forma muy detallada en enfermos renales cuando hablamos de crecimiento. La enfermedad renal crónica cursa habitualmente con un estado nutricional deficitario y cursa permanentemente con una alteración del metabolismo mineral óseo. Son los dos puntos en los que tenemos que enfocar nuestro trabajo si queremos que este eje pueda ser recuperado a través de una intervención médica. Si no solucionamos primero estas otras dos áreas, no vamos a obtener un buen manejo del crecimiento de nuestros niños. Ese crecimiento es muy malo. Aquí tienen ustedes una cifra que representa el Z talla edad de nuestros niños del hospital. Esto forma parte de un grupo internacional que es el IPPN, que tiene más de 1000 niños, y yo les aseguro que los promedios generales son exactamente iguales a los de nuestro hospital. El score de desviación estándar está muy alterado, son niños con retraso de crecimiento importante, el déficit de talla es permanente y no se correlaciona con el estado nutricional, porque si ustedes ven los índices de masa corporal están prácticamente normales. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en la talla del niño. Para ello, pasamos la diapositiva, tenemos que diferenciar dos etapas. Una etapa en que es la etapa del lactante, el menor de 2 años. En esta etapa, como demostró hace muchos años atrás este grupo de United Kingdom, en esta etapa la nutrición es fundamental, más que la hormona de crecimiento, porque en esos años, en el año 2000, no había hormona de crecimiento. Y este grupo, con una nutrición enteral intensiva, logró recuperar el peso, la talla y la circunferencia craneana de estos niños. Por lo tanto, en esta etapa la hormona de crecimiento pierde un poco su importancia frente a la nutrición. Pero después viene otra etapa mucho más larga, que es la etapa desde los 2 años hasta la adolescencia. Aquí la hormona de crecimiento y el trastorno que sufre el eje de la GH es muy importante. Esto lo demostró hace muchos años atrás Frank Schaeffer en un estudio muy bonito que hizo en ratas, en que midió el downstream signal de la hormona de crecimiento a nivel intracelular en fibroblastos de ratones. Y estas ratas fueron evaluadas en términos de la fosforilación del JAK y del STAT, que son las señales intracelulares que conducen desde que se activa el receptor por la IH. Y ustedes ven en estas barritas de oscura que las ratas urémicas no fosforilaban y por lo tanto no conducían la señal hasta el núcleo donde tiene que llegar la señal intracelular para generar IGF-1 y lo que vamos a ver más adelante. Pero a nosotros no nos gusta trabajar con ratas. Entonces lo que hicimos fue trabajar con niños. Y hace unos pocos años atrás, esto fue publicado hace unos 3 o 4 años atrás, nosotros tomamos fibroblastos de niños en diálisis y lo comparamos con los fibroblastos de niños controles sanos y los estimulamos estos fibroblastos con hormona de crecimiento. Este es un estudio ex vivo. Yo entiendo que hay muy pocos como este en el mundo. Y se dan cuenta ustedes que al estímulo, a los 30 minutos del estímulo, a los 30 minutos y a los 60 minutos, la generación, la fosforilación del JAK2, de la Janus quinasa 2, y de las STAT5B en este caso, está francamente deprimida, con gran significancia en el JAK
y con menos significancia acá, pero es una señal que no es conducida después de que la hormona de crecimiento activa su receptor, está bloqueada. Y cuando vamos al efecto que tiene que tener esta señal intracelular sobre la expresión nuclear para producir el factor de transcripción que generará IGF-BP3, IGF-1 y ALS, que es el complejo ternario, también está bloqueada la expresión. Estos pacientes están severamente bloqueados en su eje de hormona de crecimiento, por lo tanto necesitan una intervención desde el punto de vista terapéutico. Y esa intervención, de acuerdo a estas excelentes guías que se publicaron en el año 2019, tiene que ser, como mencioné anteriormente, no en las etapas 1 o 2, que son etapas de observación, de prevención, sino que en las etapas básicamente 3 y 4, y por supuesto 5, que son etapas de intervención eficaz con un tratamiento. Por lo tanto, no tratamos niños en etapas 1 y 2 con hormona de crecimiento. Ahora, bien, no podemos tratar a un paciente con hormona de crecimiento si no solucionamos, como mostré antes, el problema de la enfermedad mineral ósea y la nutrición. Y ustedes ven aquí que está definido, el hiperparatiroidismo es la consecuencia natural de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, necesitamos ir elevando poco a poco los niveles de PTH frente a la caída de la filtración glomerular para compensar la clásica y conocida resistencia hormonal a hormonas de la enfermedad renal crónica. Y nosotros tenemos que tener en etapa 5 una PTH recomendada entre 200 y 300. Si subimos de 300 tenemos una enfermedad de alto recambio, si bajamos de 200 tenemos una enfermedad de bajo recambio. La recomendación de estas guías internacionales, y esto hay un consenso general, es que uno no inicia la hormona de crecimiento cuando la PTH está elevada más de 2 veces para las etapas 2 a 4, o 3 y 4, más bien dicho, y más de 1,5 veces para la etapa 5. Paciente que tiene sobre 450 picogramos por ml de PTH no recibe hormona de crecimiento o se suspende hasta que controlamos este hiperparatiroidismo fuera de rango. Y para la nutrición es importante intervenir eficazmente, sobre todo en los lactantes. Aquí tienen ustedes pautas de aporte proteico, pautas de aporte proteico calórico que deben ser seguidas estrictamente. La forma en que ustedes lo resuelvan puede ser enteral, puede ser oral, pero hay que resolverlo. Y tienen ustedes aquí el momento en que conversamos con los endocrinólogos. Nosotros llamamos al endocrinólogo cuando tenemos todo resuelto y le decimos, nuestro paciente tiene un S10 menor a menos 1,88 o la velocidad de crecimiento está bajo el percentil 25. Necesitamos empezar con un crecimiento y viene el endocrinólogo que siempre es muy colaborador y nos ayuda a instalar la terapia. Como queda poco tiempo, les muestro en 2 diapositivas un resumen del registro chileno pediátrico del 2018, esto está en vías de publicación, todavía no, que muestra que el déficit de talla es mucho más importante a menores edades. Aquí tienen ustedes los menores de 2 años comparado con los mayores de 15 años. Y otra cosa que influye en el déficit de talla es la filtración glomerular. Son definitorios en el retraso de la talla. Para ilustrar esto, este registro mostró que casi un 30% de los pacientes están necesitando hormona de crecimiento. Y en este subgrupo, que fue el grupo nuestro del hospital con el que nosotros aportamos, tratamos durante 12 meses con hormona de crecimiento y logramos recuperar un Z talla de edad de menos 2,2 hasta menos 1,7, poniendo al paciente en un nivel adecuado, en una buena perspectiva del retraso de talla. En resumen, podemos decir que la enfermedad renal es la complicación más frecuente e importante para nosotros en la enfermedad renal crónica, que el diagnóstico precoz es fundamental, que tienen que ser controlados los factores asociados antes que llamemos a nuestro colega endocrinólogo y definamos el tratamiento, y que la terapia con hormona de crecimiento no puede ser
diferida, porque eso significa una pérdida de talla irrecuperable. Y le doy gracias a los organizadores nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cano, por su excelente charla, y nos dio el pie para que el doctor Gil Guerra pueda hablarnos exactamente del mismo tema, pero desde un punto de vista, una perspectiva endocrinológica. Bienvenido, doctor Gil Guerra, le damos el paso a su charla. Hola, quiero agradecerles por esta invitación. Quiero agradecerle a Pfizer por su invitación y también le agradezco a Silvia por ayudarme con la presentación. Voy a hablar sobre niños con nefropatía crónica y retraso del crecimiento desde la perspectiva del endocrinólogo pediátrico. Varios factores contribuyen, algunos de ellos ya los comentó el doctor Cano, contribuyen al déficit de crecimiento en los niños con enfermedad renal crónica. Hay factores genéticos, la estatura de los padres, peor desenlace en los niños, enfermedades de síndrome renal y factores de nacimiento como ser prematuros o haber nacido pequeños de edad gestacional. También factores relacionados a nefropatía crónica, a la edad de inicio de la enfermedad renal, la gravedad de la enfermedad y la función residual renal en los pacientes con diálisis, anemia, estudios metabólicos con pérdida de sal y agua, acidosis metabólica y desnutrición. Especialmente los factores endocrinos, que ya algunos los comentó el doctor Cano, como por ejemplo el eje somatotrópico, el eje gonadotrópico, las alteraciones de PTH, vitamina D y el uso de glucocorticoides. La baja estatura es un hallazgo bastante común en los niños con enfermedad renal crónica, principalmente en los países de América Latina como Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, donde vemos baja estatura significativa en los pacientes que comenzaron diálisis, datos parecidos a los de la India y peores de los que se encontraron en Estados Unidos y en el Reino Unido, sin embargo con datos de afectación del crecimiento también. ¿Qué sabemos acerca del crecimiento en los niños con nefropatía crónica? El déficit de crecimiento puede suceder en cualquier nivel de nefropatía crónica y no necesariamente va a mejorar ya sea con diálisis o con trasplante. Y varios de los factores ya citados son sumamente importantes con relación al déficit del crecimiento. Algunos no se pueden modificar como la edad de inicio de la nefropatía o la asociación con síndromes renales y otros sí pueden ser modificados como la pérdida de electrolitos y de agua, la deficiencia calórica, anemia, acidosis metabólica y también el uso de glucocorticoides, la osteodistrofia renal y anormalidades tanto en el eje GH y GF como en el eje de las gonadotropinas. Ya el doctor Cano hizo ciertos comentarios, pero quisiera hacer hincapié en que estos niños tienen GH normal o elevado, reducción de aclaramiento renal y afectación demostrada bien por el doctor Cano de la señal de la transducción y también vemos la gran asociación con glucocorticoides. Los niveles inapropiados de IGF-1 y la bioactividad tienen que ver con sensibilidad IGF-H, desnutrición, el aclaramiento reducido, acidosis metabólica y alteraciones en el patrón de secreción de GH. A ver, ¿quiénes son los candidatos para el tratamiento con hormonas de crecimiento entre los niños con nefropatía crónica? Ya como el doctor Cano aclaró, son los niños con baja estatura y los niños también con bajos niveles, especialmente quienes mejor responden al tratamiento con GH y en los estadios 3 a 5 de nefropatía crónica.
siempre que los factores modificables se hayan controlado por completo. Esos pacientes van a responder mejor a AGH cuando controlamos la acidosis, la desnutrición, la anemia, la pérdida de líquidos, de agua, con mejor control de la osteodistrofia, si disminuimos el uso de glucocorticoides y cuando se trata el hipotiroidismo si es que estuviera presente. ¿Cómo utilizamos la hormona de crecimiento en estos niños? La dosis recomendada en Brasil es la misma dosis recomendada internacionalmente, que son 0.05 miligramos por kilo por día subcutáneo, es decir, 0.35 miligramos por kilo por semana. Monitoreo más frecuente en los niños de menor edad y un poquito más espaciado el monitoreo en los niños de más edad, pero por lo menos 3 o 4 veces al año monitoreo de la altura, del peso, también la circunferencia de la cabeza, el estadio de la pubertad, evaluación nutrimental, también examen del fondo de ojo por el riesgo de hipertensión intracraneal, PTH, química en los pacientes obesos, evaluación del metabolismo de la glucosa y de los efectos secundarios también de la enfermedad, también una vez al año ciertas asociaciones con GH y eventualmente evaluación ortopédica por riesgos de la cabeza del fémur que suceden más frecuentemente en la fase de catch-up con el uso de GH. Y sabemos que el GH no aumenta el riesgo de avance de la edad ósea, ni de rechazo de trasplante, ni de tolerancia en los pacientes obesos, ni dislipidemia, ni genera un empeoramiento de la falta de proporción, porque hay niños que tienen largo de piernas menor con relación al tronco. Una vez que comenzamos con la terapia de crecimiento hormonal o GH por sus siglas en inglés, debemos continuar con esa terapia. Pero si no hay mejoría, entonces reevaluamos a los niños con base en esos datos, además de los datos bioquímicos y hormonales, a ver si hay algo que pudiéramos tratar a fin de reintroducir el GH o la terapia de crecimiento. ¿Cuándo descontinuar la hormona del crecimiento? Pues cuando lleguemos a la estatura necesaria con relación a las dianas parentales o 150 si es que no podemos evaluar a los padres. Y también cuando hay enfermedad neoplásica activa, cuando haya hipertensión intracraneal, epífisis femoral, no adhesión al tratamiento, que también es común, y grave hiperparatiroidismo. El doctor Cano dijo 450 nanogramas por ml, que son los valores que se utilizan, y existen estudios que demuestran hasta 900 para el estadio 5, pero en general las guías recomiendan hasta 500 gramos por mililitro. Si la velocidad de crecimiento disminuye de nuevo y se resuelve suspender la hormona de crecimiento, pero no hay buenos efectos, podemos reanudar. Los efectos secundarios de la hormona de crecimiento en los pacientes con nefropatía crónica son exactamente los mismos o prácticamente los mismos a las demás enfermedades que utilizan la hormona de crecimiento, a pesar de que vemos efectos colaterales más frecuentemente en pacientes que usan la hormona de crecimiento con relación a los que no, y cuando tenemos tratamiento conservador de dialíticos, estos datos aún nos muestran que la frecuencia es bastante baja, así que son el número de eventos por 1000 pacientes 1 a 3, 1 a 2, es decir, son eventos bastante discretos. Bien, aquí tenemos los resultados de corto plazo de Brasil del uso de hormona de crecimiento en 11 niños con nefropatía crónica con tratamiento conservador. Estos datos fueron publicados en el 2005 y muestran que en un año ya vemos una mejoría significativa del peso, mejoría significativa de la estatura, mejoría significativa de la velocidad del crecimiento sin que se altere el IMC. Y el IMC podemos ver que inicialmente hay pérdida de masa
gruesa en los primeros 6 meses y después la masa magra regresa al efecto anterior, tal vez por los efectos anabólicos y después por la mejoría del apetito, que son datos que vemos frecuentemente al inicio del tratamiento con hormona del crecimiento. Se hizo el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Los datos no fueron publicados, pero les puedo decir que la gran mayoría ya llegó a la estatura final, que tuvieron hormona de crecimiento al menos durante 5 años y siguieron con la estatura final durante 1.5 años. Estos son datos de Argentina de la doctora Silvia Gil, que nos muestran también números parecidos a los que nos mostró el doctor Cano y que yo les mostré, niños en la prepubertad tratados con hormona de crecimiento que tienen mejor respuesta de estatura adulta con relación a los controles, tanto en niños como en niñas. Para concluir, les dejo los siguientes mensajes. La fase del crecimiento puede ser sumamente importante para los niños con nefropatía crónica. Existen factores modificables, factores no modificables en el retraso del crecimiento. La hormona del crecimiento se debe considerar siempre en niños con déficit de crecimiento y nefropatía crónica y se debe discutir también con el niño y con su familia para hablar acerca de las expectativas de todas las partes. Los datos nos muestran que la hormona de crecimiento en los pacientes con nefropatía crónica son seguros y eficaces y además lo que sí sabemos es que se debe hacer seguimiento en intervalos recomendados para la evaluación de estos niños. Y nuevamente les agradezco por la invitación y quedo disponible para sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gil Guerra, por su charla. La verdad que creo que entre la perspectiva de Francisco y la perspectiva del doctor Junior hemos logrado ver un poquitito la complejidad desde los dos aspectos en el seguimiento de estos chicos. Bueno, ahora damos inicio al panel de discusión donde vamos a hablar y discutir algunos puntos de retardo del crecimiento en la enfermedad renal crónica que surgen muy seguido, a diario, en el seguimiento de estos niños. Intervendremos en la discusión el doctor Gil Guerra, el doctor Francisco Cano, quien les habla, y el doctor Ramiro Luna, que se incorpora y le damos la bienvenida para este panel de discusión. Vamos a un poquito empezar con algunas preguntas creo que a todos los que seguimos estos pacientes nos surgen en forma cotidiana y bueno, un poquito intercambiar la experiencia personal de cada uno de nosotros. ¿Cómo monitorizan ustedes, cómo siguen a los pacientes que están con hormona de crecimiento y cómo trabajan grupalmente para hacer este seguimiento? El que quiera. Doctor Guerra. Bueno, yo les puedo ir contando un poquitito que bueno, en general a los pacientes, particularmente en nuestro hospital, los manejamos conjuntamente con el servicio de nefrología, siempre siguiéndolos muy codo a codo. Y en cuanto a los pedidos y a las cosas que realizamos antes de empezar el tratamiento, un poco son los que ya nos habló el doctor Junior, que siempre, digamos, si bien el seguimiento y el inicio del tratamiento es igual que en otros grupos de pacientes, siempre pedimos cosas que son específicas de este grupo, como por ejemplo las placas de caderas, el fondo de ojos, dado la mayor prevalencia de efectos adversos en estos chicos. Y después el monitoreo los hacemos en forma trimestral o cuatrimestral, de acuerdo más o menos muchas veces a cómo concurren al sistema hospitalario. Y siempre el servicio de nefrología continúa, digamos, los controles de estos pacientes en la medida que, bueno, van evolucionando el tratamiento, haciendo muchas veces controles conjuntos. Francisco, no sé si... Sí, yo podría decir que los niños renales crónicos que están en diálisis, que es el grupo que manejamos con hormona de crecimiento, tenemos al inicio, por supuesto, el check de IF1 y IF-BB3
Y junto con pedir esos dos exámenes nos aseguramos de que el resto de la bioquímica esté en el rango que se considera seguro, fósforo, sobre todo la PTH, que probablemente la vamos a conversar más adelante. Un punto especialmente importante en los niños en crecimiento, sobre todo en lactante, es una radiografía de caderas para chequear que no tengan complicaciones como deslizamiento epifisiario. Y eso lo seguimos nosotros. Hacemos un control de IGF-1 cada 6 meses después de iniciar el tratamiento, y si la IGF-1 se eleva, repetimos la radiografía de cadera. Yo diría que hasta donde yo recuerdo, en general los valores de IGF-1 e IGF-BP3 en el seguimiento y al inicio se encuentran siempre en rangos normales. No recuerdo haber tenido pacientes en que se haya escapado uno de esos valores y hayamos tenido que intervenir. En mi experiencia, Francisco, el IGF-1 sí, generalmente está en rangos normales. Algunos pacientes a veces cuando la nutrición no es la más adecuada está un poco bajo, pero en general está en rangos normales. Lo que sí veo muy elevado, y que eso tal vez yo particularmente no lo tomo mucho como seguimiento, es la BP3, que en general, sobre todo los pacientes dialíticos, al ser una proteína de alto peso molecular y no dializar, encuentro valores bastante altos, y que, digamos, no los tomo como para seguimiento con la hormona de crecimiento, pero por ese motivo, porque en general, desde mi práctica, los llevo a encontrar bastante más altos, aunque no estén con hormona de crecimiento, ¿no? ¿Estamos hablando de niños en diálisis? Claro, digo, dentro del grupo de los pacientes en diálisis, generalmente los pacientes en tratamiento conservador no pasan eso, pero con diálisis a veces ocurre. Claro, está sumamente descrito que por la falla de filtración glomerular, la acumulación de las binding proteins es uno de los factores que interfiere con el efecto de la IGF-1. Pero es curioso lo que estamos conversando, porque la IGF-BP3 nosotros la vemos en rangos normales en general. ¿Sí? Sí. Yo normales lo veo sobre todo en pacientes en tratamiento conservador, absolutamente, pero en diálisis veo como acumulación de la BP3 bastante frecuentemente. Interesante. Habría que ver también cómo se comporta respecto a la diálisis, porque si es de alto peso molecular, probablemente no sea dializada fácilmente. Eso es lo que nos pasa a nosotros con las proteínas de alto peso molecular. Y se acumula, absolutamente. Los niños que sí tienen buen manejo de las proteínas de alto peso molecular son los que tienen diuresis residual. Habría que ver cuánto están orinando los pacientes de los grupos que estamos conversando. Algunos, la gran mayoría de los que yo te digo, una gran porción son anúricos. Sí, bueno, eso sí que puede influir. Porque se ve claramente eso, es valores muy elevados. Me gustaría también hacer un comentario, ¿puedo? Sí, doctor. Mi experiencia no es con IGF-BP3 para todos los casos, es más con IGF-1, igual que ustedes con IGF-1, que no se queda en niveles muy elevados. Así que sucede ahí un problema en el control del uso de la hormona del crecimiento. Lo que observamos aquí, principalmente en pacientes con control intermedio, son las manifestaciones clínicas principalmente de cefalea, que aparecen en aquellos pacientes que no tienen control completo del tratamiento de la nefropatía. Así que hay ciertos casos adicionales de cefalea con a veces necesidades de interrupciones esporádicas del uso del IGH por épocas para retomarlo después. Y digamos, con esto, bueno, justo surgió el tema del IGF-1, con lo que comentaba Francisco, ¿modifican las dosis de la hormona de crecimiento de acuerdo a la titulación, a los valores séricos de IGF-1, si es que sobrepasan los valores normales? No usamos IGF-1 como parámetro para controlar la dosis de IGH, de la hormona de crecimiento, para aumentar la dosis, pero si está muy alta, claro que sí la usamos para reducir. Claro, no, sí, eso me refería, o sea, titular la dosis en el sentido de cuando está por encima de valores normales, intervenir bajando la dosis de hormona de crecimiento. Sí,
Eso es correcto. Perfecto. Bueno, ¿qué consideran ustedes que es como el principal desafío en el seguimiento de estos pacientes? Que creo que son varios, pero creo que, bueno, cuando uno empieza, cuando indica un tratamiento, se pone como metas y desafíos. ¿Qué consideran ustedes que es lo más importante? ¿Puedo comenzar, Francisco? Sí, sí. Muy bueno. Muchas gracias, doctor Guerra. A ver, muy bien. En nuestro país, Sí, adelante. que es un país muy grande, con muchas dificultades de uso de hormona en el crecimiento y control de la enfermedad, el principal factor es controlar la enfermedad primaria, controlar la insuficiencia renal. Me parece que es el principal reto en el uso de IGH. No veo mayor problema con el uso de IGH, de la hormona del crecimiento, salvo otra cuestión en Brasil que es un problema porque es un medicamento que no se distribuye en el servicio público, solamente es para el servicio privado. Así que ya es un segundo problema. Ese es un problema local de Brasil. Así que me parece que es más reto contar con un buen nefrólogo y un buen equipo que controle bien al paciente para que pueda tener mejor respuesta, la respuesta idónea al tratamiento con hormona de crecimiento. Yo, yo podría mencionar que en general los pacientes en diálisis que reciben GH muestran muy buena tolerancia, no vemos efectos colaterales que sean necesario intervenir. Y la GH en mi país está disponible en los hospitales públicos donde nosotros trabajamos sin restricción para los niños renales crónicos en etapa 5 en diálisis. Y por lo tanto, ese no es un problema. Desde el punto de vista clínico, a mí me surge una duda que los endocrinólogos podrían a lo mejor aclarármela. ¿Es necesario intervenir por, por, el, por la variación de los exámenes de los otros parámetros? Recibo un niño que está con GH y vuelve con una paratormona de 600, tengo que suspenderla. Nosotros controlamos mensualmente todos esos parámetros. El fósforo se les escapa 9 porque comen cosas que les gustan. Y yo tengo que suspenderla y volver a instalarla. No es un tratamiento, diría yo, muy estable en el tiempo. Es interrumpido. Y desde el punto de vista endocrinológico, yo no sé si eso es un problema. Y yo hago esa pregunta. Sí, yo creo que la continuidad de un tratamiento es fundamental, digamos, esas múltiples interrupciones hacen bueno, que las respuestas o los resultados no sean los mismos. Yo creo que a veces hay como, digamos, por lo menos es como trabajamos nosotros con nefrología. Si bien es verdad que uno tiene una PTH un poco más alta o el fósforo un poco más alto, sabemos que la hormona de crecimiento principalmente lo que no va a pasar con el niño en ese momento es que tenga una buena respuesta al tratamiento, por sobre todas las cosas. A veces nos damos, como estos parámetros a veces se modifican como bastante rápidamente, esto es algo absolutamente personal, nos damos ese tiempito tal vez a no continuar y volver para que el paciente siga y vemos a los 15 días o a los 10 días el paciente no mejoró con los implementos de las medidas a tomar, bueno, interrumpimos el tratamiento. Porque si no es verdad que se hace sumamente difícil y a veces, bueno, mucho como vos dijiste es eso, transgresiones de los pacientes o que no cumplieron con la medicación o con la compliance adecuadamente en cuanto al tratamiento. Así que tratamos de, ir un poquito acompañando eso de cerca, tratando de hacer las menores interrupciones posibles. Mi experiencia es igual a la de Silvia, a pesar de que menos es igual, porque en realidad la interrupción muy frecuente es muy mala para el resultado final del crecimiento, así que tratamos de no interrumpir, sino dar un tiempo para ver si la condición básica mejora, y si no mejora, sí tenemos que interrumpir. Otro problema que veo en esos casos
es que es un medicamento adicional, que esos pacientes que ya toman tantos medicamentos, que tienen que ir tantas veces al médico, van a tener que tomar. Así que en términos generales, la adhesión también debe ser revisada de nuevo en cada consulta, porque con mucha frecuencia la adhesión al tratamiento no es al 100, no es efectiva. Así que hay que explicar en cada consulta, conversar con la familia, siempre conversar acerca de la importancia del uso de la hormona del crecimiento. Bien. Un poco sumando a lo que dijimos, creo que creo que un gran desafío, por lo menos a mí me parece y que creo que nos pasa un poquito en todos lados, en los distintos países, es la importancia de estos pacientes, seguirlos en forma multidisciplinaria. Creo que el gran desafío es poder armar grupos de trabajos y bueno, todos en conjunto poder seguir y ver estos pacientes abarcando cada uno de la mirada de cada uno desde su lugar para tratar de obtener los mejores beneficios para ellos, ¿no? Justo nos han enviado una preguntita y les voy a comentar, y está relacionado un poco con lo que hablábamos de IGF-1 y la BP3. Nos dicen Mustafar Kemese, dado que hay un aumento de la proteólisis de la BP3, ¿es probable que la medición no sea confiable y probablemente los fragmentos que se midan hayan perdido el sitio de unión específico a los IGFs? Esa es una pregunta endocrinológica. Sí, sí, realmente está súper descrito que la BP3 tiene proteólisis, está proteolizada en múltiples fragmentos de distintos pesos moleculares y claramente, digamos, no guarda ningún tipo de relación con lo que uno siempre relaciona el complejo IGF-1, BP3 y ALS con crecimiento. Claramente, esta proteólisis importante de la BP3 hace que uno mida valores mucho más elevados de lo que es la actividad clara de la BP3. No sé, Junior, si querías acotar algo. No, confirmo la información. Es correcto. Tenemos ya otra pregunta también. ¿Han visto ustedes cambios positivos a nivel de la densidad mineral ósea con el tratamiento con GH? Es una pregunta de Roberto Lanes, que bueno, nos hacen. ¿Se refiere a densitometría? Sí, densitometría ósea, si el tratamiento con hormona de crecimiento cambia la densitometría ósea, si mejora o vemos algún cambio. No, nosotros no seguimos con densitometría en los niños en general. Sí, opino lo mismo que vos. Hay, digamos, ya muchos trabajos que muestran que la densitometría no es un buen estudio para evaluar y seguir a los pacientes con enfermedad renal crónica, que no refleja el estado óseo, por lo cual la verdad es que no lo hacemos para controlar la salud ósea de estos chicos. Perfecto, es igual aquí también. No usamos densitometría ósea, tal vez después de la pubertad sí nos sirva para revisar la salud ósea definitiva, pero durante el tratamiento con hormona del crecimiento es necesario. Bien. Vivian Gallardo nos hace una pregunta, si hemos observado diferentes respuestas de la hormona de crecimiento en pacientes trasplantados versus en diálisis versus hemodiálisis. Bueno, un poquito antes de contestar esta pregunta, quiero dejar claro que el uso de tratamiento con hormona de crecimiento en pacientes trasplantados está, para la FDA es un uso off-label, más allá de que haya trabajos y todo, no está aprobado para trasplante, por lo cual lo que vayamos a hablar o lo que podamos decir cada uno de su experiencia es a total evidencia personal. Y tampoco está aprobado en Europa el uso ni en Latam. Creo que en cuestión de diálisis ya Francisco dijo algo sobre la respuesta a la hormona del crecimiento, y en trasplantes off-label en Brasil no tengo absolutamente ninguna experiencia con el uso de hormona del crecimiento en trasplante. Como Silvia dijo, ya hay estudios
de la literatura mostrando que hay cierta respuesta, pero no tengo experiencia personal al respecto. En los niños trasplantados, yo diría que hay algunas experiencias, como se mencionó, pero son esporádicas con hormona de crecimiento, son ocasionales, porque los protocolos nuestros son protocolos sin esteroides. Por lo tanto, el niño, en general, el trasplantado renal se maneja con tacrolimus y micofenolato y no usa esteroides, a menos que sean niños de alto riesgo inmunológico. Y, y lo que uno observa en el crecimiento de los niños sin esteroides es que es espectacular. Hacen un catch-up perfecto en el primer año y cuando se van de diálisis, de mi servicio de diálisis, y yo después no los reconozco porque han crecido mucho. Y por lo tanto, el uso de GH en niños trasplantados es ocasional y en la experiencia nuestra innecesario. Bueno, yo un poquito puedo hablar porque estoy en un hospital donde realmente los pacientes, la gran mayoría que llegan son derivados para trasplante. En Argentina todavía se usan los corticoides como dentro del esquema de inmunosupresor, pero igual realmente las dosis que se utilizan en general son muy bajas. Igual a pesar de esto, vemos que no todos los pacientes tienen un catch-up compensador tan bueno. Generalmente vemos los mejores catch-up son en pacientes chiquitos, en pacientes menores de 7, 8 años, ahí sí generan un catch-up compensador muy importante. Pero después de esto, si bien vemos un importante crecimiento, los pacientes no llegan a los que se trasplantan con déficit de talla, en general no hacen un catch-up posterior adecuado. Sí crecen paralelamente al score de bioestándar que tenían antes del trasplante, pero no llegan a compensar los que se trasplantaron con pérdida de talla. También es verdad que, bueno, a veces nos pasa bastante que al recibir muchos pacientes para el trasplante, muchos pacientes que tal vez hubiéramos tratado antes no han sido tratados. Entonces, utilizamos la hormona después. Y en cuanto al catch-up nos pasa eso. Generalmente vemos excelentes catch-up en los más pequeños y no así en los más grandes, a pesar de dosis bastante bajas de corticoides. Sí, eso es correcto. Les comento, bueno, les hago otra pregunta que nos hace Emilio Andrés Cabello Morales. Los felicita por las presentaciones y nos pregunta bajo qué criterios seleccionamos a los pacientes para iniciar tratamiento con hormona de crecimiento. Es una muy buena pregunta. En los niños renales crónicos en etapa 5, los criterios son estándar y están aprobados. Tú tienes que indicarla cuando el score de desviación estándar de talla edad es menor a menos 1, es menos de menos 1.88, o cuando la velocidad de crecimiento está bajo el percentil 25. Eso está en general en todas las publicaciones. Pero lo interesante que nosotros siempre enseñamos a nuestros fellows es que si un niño está con un score de desviación estándar de menos 1.6 y no cumple el criterio, lo que hay que mirar es la velocidad de crecimiento, porque ese niño puede que en los últimos 6 meses haya caído bajo el percentil 95 y no tenemos para qué esperar que llegue al menos 1.88. Por lo tanto, yo diría que el criterio más interesante es la velocidad de crecimiento. Estoy de acuerdo, Francisco. Creo que esperar a que caiga por lo menos 1.9 es una cuestión de tiempo en un niño con velocidad de crecimiento baja. Así que si logramos determinar que la velocidad de crecimiento es baja y que el patrón de altura está abajo de 1,5, creo que puede ser una indicación, a pesar de que el criterio oficial sea de menos 1.88. Concuerdo totalmente con ustedes, me parece que es súper importante el seguimiento longitudinal de estos chicos para captar exactamente eso, ¿no? Las caídas de la velocidad de crecimiento y las pérdidas leves de score de bioestándar, como para uno poder intervenir sin necesidad de que tengamos chicos con tallas muy por debajo de los scores normales.
Sí, claro, porque esto es como la crónica de una muerte anunciada. O sea, si está en menos 1,7, ese chico va a estar en -2 en 6 meses más. No hay ninguna otra posibilidad. Entonces hay que Absolutamente. intervenir a tiempo. Sabemos que cuanto antes usemos la hormona del crecimiento será mejor la respuesta. Esperar un año o más para que llegue a ese score de estatura baja puede ser determinante en la respuesta final. Perfecto. Volviendo un poquitito a algo que surgió en el tema de las charlas y todo, ¿cuál consideran ustedes que, un poquito ya lo dijimos, pero para ver si les parece una contraindicación absoluta, ¿no? El valor de PTH en el cual uno contraindica o suspende un tratamiento. Francisco, vos que desde el punto de vista nefrológico nos das... Yo justo quería decir que era Francisco el adecuado para responder esto. Los nefrólogos no se han puesto de acuerdo. Existen 3 grandes guías en el mundo que están publicadas desde el año 2005 adelante. La primera es la KDOQI, que es de la National Kidney Foundation, desde el 2005, recuerdo, y es una guía que propone en forma razonable que no se inicie tratamiento con valores sobre 450 picogramos por ml. Pero tiene una contradicción que yo nunca he resuelto, porque a su vez dice que cuando uno está en tratamiento con GH, no debe, lo suspenda cuando está sobre 900 picogramos por ml. Y a continuación dice, pero no hay que reiniciarlo hasta que baje de 450, pero ya, es una contradicción. Después está la guía aquí, KDIGO, que es del ISN, de la International Society of Nephrology de Estados Unidos, que muestra valores distintos. Dice que uno tiene que considerar valores normales de PTH en urémicos, cifras entre 2 y 9 veces por sobre el valor normal superior. Por lo tanto, uno estaría autorizado a usarla hasta un valor de 9 veces el valor del límite superior de una etapa 5, que sabemos que está entre 150 y 300. Es mucho. Y finalmente están las guías europeas, que son las que nosotros seguimos y que son bastante razonables, que dicen que uno debería mantener una PTH entre 2 y 3 veces el valor superior normal, y por lo tanto cuando sube de 3 veces el valor superior normal, que sería de 150, 3 veces serían 450 picogramos por ml, en ese punto uno debería suspender. Y por lo tanto un paciente con GH debería ser tratado en un rango de PTH que no supere los 450 picogramos por ml y que no baje de 150 picogramos por ml, porque en ambos casos uno está en el high turnover y en el otro está en el low turnover, y ambas situaciones son malas. Hay desacuerdos. Coincidimos igual, coincido totalmente con esto que vos decís al final, digamos, los valores de 400, 450, me parece que creo que hay un trabajo buenísimo de Saluski donde muestra que cuando un paciente tiene una PTH no, hasta 400, digamos, y hasta 400 de fosfatasa alcalina es cuando el hueso tiene una adecuada mineralización, adquiere un buen volumen, y entonces me parece que hasta, digamos, eso es lo que uno tiene. Yo creo que puede haber un altibajo ahí que uno puede tolerar, como decíamos antes, de un tiempo, de unos días, pero bueno, básicamente nos tenemos que mantener en eso. Francisco Huartes Palacios, que creo que es tu amiga Francisco, nos hace una pregunta. La felicita por las exposiciones y nos pregunta a qué edad estamos iniciando el tratamiento según los programas nacionales. Qué bueno verte, Francisca. Es un gusto saludarte. Nosotros partimos el tratamiento en edades muy tempranas. Ya entre los 3 y los 6 meses nos ponemos a pensar en que un niño que tiene retraso y cumple las condiciones, yo diría que los 6 meses es una edad razonable.
Estamos hablando de niños en diálisis. Sí. De acuerdo, de acuerdo. En mi presentación lo dije, que son niños bastante pequeños que pueden iniciar el tratamiento y especialmente para la pubertad. Nosotros, en cuanto a las normas que tenemos en nuestro país, establecen edades más altas, 4 años creo que es el límite, pero la verdad es que nosotros, por lo menos en chicos dialíticos y muy pequeños, pedimos la hormona de crecimiento y conseguimos que nos la den. Tal vez a los 6 meses no hemos logrado, pero sí en chicos de entre 1 año y medio y 2 hemos logrado que nos den la hormona de crecimiento, pero nos cuesta bastante porque las normas establecidas dan edades mayores, pero considero como ustedes que sobre todo en chicos dialíticos tan tempranamente es un arma absolutamente buena para acompañar esa etapa del crecimiento en paciente con enfermedad renal crónica. Claro, ahora un requisito para poder intervenir en niños tan pequeños es que uno tenga control de paratormona y bioquímico, pero en general paratormona en forma frecuente, una vez al mes por lo menos, Totalmente. y de repente cada 15 días cuando se mueve, como decíamos delante, porque en estos lactantes menores de 1 año la paratormona se mueve muy rápido. A mí me sorprende la variabilidad que tiene la PTH. Absolutamente de acuerdo. Sí. Siempre la medición mínimamente en pacientes dialíticos la hacemos por mes, mensual. Solo para completar, en Brasil no tenemos esa restricción de edad en la etiqueta para empezar. Podemos empezar a cualquier edad, pero de nueva cuenta, siempre es muy difícil empezar en niños pequeños debido a los costos del medicamento y tampoco se puede comenzar tan temprano y usar por mucho tiempo, así que es un gran problema. Bueno, una última preguntita, que nos surgió y surge a veces con el seguimiento de los pacientes. Históricamente la enfermedad renal crónica se la relaciona con retardo puberal. Y claramente en la práctica diaria, por lo menos desde mi experiencia, no es lo que estoy viendo en los últimos años, y menos aún después de esta pandemia donde a los endocrinólogos nos ha sorprendido con una incidencia mayor en general de pubertades más tempranas y pubertades de rápida evolución. En este aspecto, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Mi experiencia sigue siendo de ver pubertad atrasada o retrasada, porque Brasil es un país de dimensiones continentales donde no hay condiciones de salud iguales en todo el país, así que no todos los niños con nefropatía están bien tratados como para tener ese tipo de pubertad como la que tienen en Argentina. En los estados más desarrollados y con mejor nivel socioeconómico como en los estados del sur del Brasil sí sucede, pero en el norte y en el nordeste brasileño con mucha frecuencia los niños llegan con gran descontrol de la enfermedad y una pubertad bastante atrasada aún. Así que sigue siendo bastante y vemos los dos aspectos, niños con una pubertad normal y que logran llegar a una buena estatura y también los niños que tienen una estatura bastante comprometida, pubertad atrasada, situación ósea también retrasada, que es lo que vemos en Brasil. Así que me parece que aquí en Brasil hay dos mundos con respecto a la nefropatía. Sí, Sí, entiendo. bueno, yo creo que lo que dice Silvia es correcto. Las pubertades nosotros no vemos que tengan un atraso importante y la verdad es que nosotros trasplantamos a los niños antes en general trasplantamos muy rápido, pero yo creo que tiene que ver con lo que menciona el doctor Guerra. Y antiguamente se veían retrasos puberales importantes, pero era antes de que tuviéramos eritropoyetina, era antes que tuviéramos calcitriol, era antes de que tuviéramos el manejo actual con la diálisis, con la Hope Choice o con la Sleep Safe. Actualmente los niños nuestros en diálisis, claro, no es una cosa uniforme, pero tienen bioquímica tan normal que
que de verdad nosotros en niños pequeños diferimos el trasplante porque mientras crezcan bien y tengan bioquímica normal, no tenemos ninguna necesidad de trasplantarlo. ¿Para qué vamos a ponerle inmunosupresores? Y, y yo creo que eso en los niños adolescentes es lo que pasa. La uremia ya no es un estado urémico, es una etapa dialítica con mucho control de los parámetros como anemia, osteodistrofia. Bueno, muchísimas gracias, Junior, muchísimas gracias, Cano, Francisco. Ha sido un placer charlar con ustedes y, bueno, discutir un poco del manejo de estos pacientes que son una preocupación y bastante dolor de cabeza nos dan con todo esto. Les agradezco a ustedes, agradezco a la audiencia por haber intervenido, por haber preguntado, por habernos escuchado. Agradezco a SLEP por darnos esta posibilidad de hacer este simposio y especialmente a el laboratorio Pfizer por habernos convocado a intervenir sobre este tema que, bueno, es de nuestro interés en la práctica diaria. Les agradezco a todos y como mensaje final, creo que la importancia del seguimiento de estos pacientes en forma multidisciplinaria me parece absolutamente importante. Todavía el retardo de crecimiento sigue siendo un problema muy importante en este grupo de pacientes. Nos sigue preocupando y todavía la baja talla es un indicador de la salud de estos niños y no está siempre en los parámetros que desearíamos, por lo cual creo que debemos trabajar y sobre todo en forma conjunta para lograr los mejores resultados en nuestros pacientes. Les agradecemos por habernos escuchado. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bye bye.